Muy bien, seguimos adelante, ¿no? Vamos allá porque tenemos... ¿Qué minutos son ahora? 9 minutos pasan de las 10 de la mañana y es momento ahora de recibir a Mariana Pomies. Ella es socióloga y además directora de la encuestadora Cifra. Esto para hablar un poquito sobre cómo fueron las proyecciones, esta foto que de alguna manera reflejó lo que decían las proyecciones con el resultado final. Y en algunos datos, en algunas cifras muy acertados, ¿no? Y bueno, Mariana, muchísimas gracias, bienvenida a Modo País. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenida. Buenos días. Gracias por la invitación. Bienvenida de nuevo. Ya viste que necesitamos que llegues para que nos vayas contando cómo avanzan las elecciones. Bueno. Y esta jornada, de alguna manera que estuvo esta jornada de las internas, que estuvo marcada de alguna manera por la baja votación, ¿no? Que se obtuvo. Ustedes también habían proyectado más o menos esa cifra, ¿no? Nosotros en Cifra estimamos una baja votación. Tal vez teníamos la esperanza que no fuera tan baja, ¿sí? Nosotros habíamos puesto un piso de 35 y un techo de 40. Sí. 40 había sido lo que había la votación de la interna pasada. 38 había sido en el 2014 y había sido la peor y dijimos, ¿será que podrá ser como la peor votación? Y bueno, estuvo por debajo, ¿no? Sí. Y eso fue una sorpresa, no sé porque lo preveíamos, pero algo triste del día, ¿no? Además, cuando salió el sol de mañana yo dije, va a votar más gente, Yo porque creo que fue un todos día pensamos. frío pero lindo. Claro. Exacto, dijimos, no, ahora ya la gente va a salir a votar. ¿Cuáles te parece que fueron las razones? Yo creo que lo primero que nosotros veíamos son las cosas obvias que hoy están justificando todos los políticos, ¿no? Es una mala época para hacer una elección en Uruguay. Pleno invierno, mucho frío, en el interior la gente a veces se tiene que desplazar para votar. Hay mucha gente que no vota cerca de su casa, porque además no siempre trasladamos la credencial cada vez que nos mudamos. Era el comienzo de las vacaciones de julio, que en primaria es solo una semana, con lo cual era el tiempo que tenían muchos padres para dedicarle a sus hijos, sí, que podían irse para afuera o al exterior, o simplemente decir, bueno, esta semana se la dedico a los chiquilines para que estén entretenidos, y entonces hay más programas para los niños y como, bueno, todo eso, ¿no? La Copa América, que ese día no había ningún partido de Uruguay, pero la gente mira fútbol. La Eurocopa, eso es una minoría, pero entras a sacar. Pero yo creo que también hay que hacer una autocrítica y pensar desde el punto de vista de los partidos que la campaña no había logrado entusiasmar a la gente, ¿no? Yo hoy reflexionando en una columna decíamos, si pensamos en lo que es Uruguay, los uruguayos son votadores, nos encanta. Y el día de las elecciones, yo que recorro y me encanta recorrer, siempre es un carnaval en todos lados. Y los días previos, la Rambla, los lugares, en las plazas, la gente repartiendo, en las ferias. Y realmente en esta campaña se vio mucho menos movimiento, mucho menos entusiasmo. La gente, te encontrabas con gente, yo no voy a ir a votar. Y había como un desgano. ¿Pero por qué pensás que se podría haber dado eso? ¿Los programas o el contenido no era atractivo? ¿No se sabía más allá de que hubo gente que no sabía ni lo que estaba pasando el domingo, ¿no? Que también no sabía ni lo que estaba pasando. No, estaba en un cumple, básicamente. Yo creo que ahí hay... Por un lado, el sistema generado yo creo que es bueno, no hacer largas las campañas electorales, pero realmente la campaña de un mes, en un momento que ahí sí la campaña estaba nublada porque juega Uruguay, porque juega... Como que la gente no estaba tan atenta a la campaña, las campañas tenían mucho menos recursos que en otras elecciones, menos dinero, y eso implica menos visibilidad en los medios. Claro. Entonces está menos presente. Da la impresión igual también que hay como cierto hartazgo de la ciudadanía en cuanto a cartelería política, por ejemplo, determinados mensajes. Hartazgo, ¿no? De los modos tradicionales. Yo creo que ahí los partidos y las campañas tienen que buscar modos más creativos. Nosotros trabajando en cosas motivacionales con jóvenes, la gente decía, el gastadero de recursos que hay con las listas. Que yo entiendo que las listas, porque además en esta instancia la Corte no las lleva, entonces las tiene que llevar los partidos. Pero se imprimen muchísimas más. Está bien decir, bueno, yo lo que necesito es que le voy a hartar la lista. Pero los jóvenes dicen, todo ese papel tirado y gastado. O sea, ¿por qué no pensamos en una forma que efectivamente los partidos entreguen la lista y que la gente lleve la lista? O lo que sea? Porque entrabas al cuarto secreto y tenías una cantidad de lista que si te la ponías a buscar,
media hora cada uno. Y capaz que no estaba ni siquiera la que estabas buscando, porque también para todos los sectores llevar las listas no es fácil. Pero no ese desperdicio de papel, de carteles, de plásticos en las calles. Los adultos no se dan tanta cuenta de lo que le choca a los jóvenes ese desgaste de claro, vos decís que puede haber cambiado la percepción, digamos. Hay que buscar otras formas, pero lo cierto es que las campañas no entusiasmaron, porque si la gente no fue, la culpa no es de la gente. La culpa es de los que tenían que motivarlos para ir. Y no del frío. Y no del frío. Exacto. Bueno, a gente mayor es difícil también moverse, ¿no? Claro, pero cuando hay una interna peleada, como pasaba en el caso del Frente Amplio, la gente fue a votar. Votó Entonces hay un montón de Frente Amplistas. Entonces decís, exactamente. Cuando hay motivación, la gente va. Exactamente, pero también en eso del frío en Uruguay estamos acostumbrados a votar en octubre y noviembre, que es otro clima, ¿no? Es otro clima. Hubo sol, también las vacaciones sin duda sacaron mucha gente pero yo creo de que la acá vuelta. hay que mirar las campañas y a los candidatos y decir, bueno, ¿ustedes qué hicieron para convencer a la gente que fuera a votar? ¿no? Para que hubiera entusiasmo, para que hubiera El ganas. Frente se había propuesto 400.000 y todo el mundo decía, ¡ay, qué locura! Porque no solo una locura porque eran muchos, sino porque las últimas dos internas habían votado menos de 300.000. Entonces decías, vos querés en un momento de apatía crecer 100.000 votos. Y lo logró. Ahora, en términos porcentuales, es claro que la votación del Frente Amplio es buena, de hecho lo han marcado varios analistas, pero en el Partido Nacional y en el Partido Colorado hay ciertas diferencias en cuanto a la mirada. Por ejemplo, en el Partido Nacional algunos dicen que como no era una interna demasiado diputada, eso tal vez pudo haber motivado que mucha gente decidiera no ir. Mientras que en el Partido Votaron 100.000 un poquito más de 100.000 personas menos que en el 2019. Ahí está. Y mientras que algunos también lo justifican señalando que la elección de por sí ya fue baja. Y en el Partido Colorado tengo la verdad la impresión de que venían muy bien las últimas elecciones internas, de hecho creciendo con Bordaberry en su momento. 188 había tenido en el 2019 y ahora tuvo un poquito por arriba de 100. Ahí está, había crecido con Talvi y ahora cae, porque lógicamente el fenómeno Talvi no estaba, pero de cierta manera estaba Ojeda. ¿Fue una buena votación la del Partido Colorado o no? Fue buena para lo esperado. El Partido Colorado tiene una baja intención de voto. Nosotros en las encuestas nos da entre 7 u 8%, ¿no? Es poco. Y pensábamos que además ese poco no es el público, un público mayor, un público que tal vez no se viera un poco confundido por esa cantidad de candidatos. O sea, no era una interna, si bien era competitiva y atractiva, si los candidatos no se movían, nos parecía difícil que tuviera una... Yo estimaba 80.000 y votó mejor. Y eran 100.000 votos menos que en la pasada, pero también estaba casi en la mitad de la intención de voto de hace 5 años el Partido Colorado. Entonces, siendo la mitad, bueno, capaz que es la mitad de lo que votaron. Y sin embargo, fue un poco más, ¿no? Creo que el Partido Colorado, Ojeda en particular, logró consolidar su liderazgo. Estaba la duda de este outsider, que no es tan outsider porque en realidad venía del Partido Colorado, pero en la política o con ese discurso era novedoso, si lograba llevar a la gente a votar, que era la gente menos votadora, que son los jóvenes, que son los que no están tan partidizados, porque él apelaba a eso. Él no apeló al corazón del Partido Colorado. Claro, lo había apelado Talvi también en su momento, ¿no? También, y a Talvi le había salido muy bien, porque le ganó a Sanguinetti. O sea, Talvi la tenía más difícil. Sí. La tenía más difícil. Porque había que ganarla a Sanguinetti, ¿no? Sí. Y le ganó. Yo creo que para Ojeda era difícil y pasó la prueba, ¿no? Ahora tiene que consolidar esto y convertirse en el líder del Partido Colorado. Absolutamente. Quiero volver al Partido Nacional un segundito, porque bueno, allí es en el único que hubo una leve diferencia con lo pronosticado, en el sentido de que Delgado votó bastante más, incluso de lo mucho que se esperaba que votara. Esto, ¿a qué lo aducís tú o ustedes? ¿Qué vieron en ese resultado? Quizá esto de las lo que eran las elecciones que tenían que ver con armar la departamental, ¿qué tenía que ver con el esto? Partido Nacional y el Partido Colorado, pero sobre todo en el Partido Nacional porque tiene gobiernos departamentales, la interna jugaba otras cosas, no solo Álvaro Delgado y Laura Raffo, ¿sí? Se votaba el peso de las convenciones que terminan definiendo los candidatos a intendente de cada partido y también el peso para listas de diputación, las posibles agrupaciones. Yo pensaba que eso podía estimular a mantener el nivel de votación de internas pasadas, porque la competencia estaba claro que no era motivante. Laura Raffo había perdido. Exacto, que la competencia, nadie pensó que podía haber un candidato externo. Todo el mundo daba por sentado que iba uno primero, el otro segundo. Y que además la diferencia era grande, entonces, bueno, si no voy no pasa nada. Pero en el interior,
los candidatos locales movilizan mucho a la gente porque están sumando. Es más, nos encontramos con gente que sabía que iba a votar a un candidato local, pero no sabía si apoyaba a Raffo o a Delgado, porque Claro. no le preocupaba. A él le Ahí va. preocupaba que fulanito quiero que tenga peso para que sea intendente. Claro, yo te iba a preguntar también, porque hay un análisis de los números que habla también de los votos de candidato de manera individual, ¿no? Que ahí se dice que Orsi supera por 1.500 votos a Delgado como candidato único, ¿no? ¿Es importante la figura de la persona en esta elección? Sí, es importante la figura de la persona porque además están votando candidatos, ¿no? A diferencia de octubre, que mucha gente termina votando el partido, aunque el candidato no lo conforme, esta es una elección en que está llamado a votar a un candidato, ¿no? Entonces la persona pesa y pesa mucho. Y claramente cómo eran percibidos y los modelos que presentaban era lo discutido. En el caso del Frente Amplio eran claramente dos estrategias o dos personalidades bien distintas y se discutía cuál era la mejor y la que podía facilitar un triunfo en octubre, porque tenían personalidades y estrategias distintas. Entonces la persona, claro que importa. Y acá en este caso, entre Álvaro Delgado y Raffo, no se veía tanta diferencia quizá, ¿no? En la postura política, si bien era un hombre, una mujer, pero no dejaban de ser del core del Partido Nacional. Claro, para el oficialismo siempre es difícil una interna. Siempre, claro. ¿Tá? Por eso Porque también no vota podés menos, marcar, no podés decir cosas que generen grandes pasiones, salvo de que seguimos acá y está todo bien y Sí, es el segundo difícil, piso, ¿no? como pusieron. Y para Laura Raffo, que desafiaba, también era difícil, porque ella tenía que marcar su diferencia, pero no podía ofender a los blancos que además están muy conformes con su gobierno. Entonces, ¿cómo hacerlo, no? Creo que el hallazgo del segundo piso, porque siempre las ideas que son visualmente entendibles son pensando en la comunicación, ¿no? Entonces, todos entendemos lo que es un segundo piso, se construye sobre los cimientos y sobre el primer piso, ¿no? Entonces creo que fue una idea muy buena, que no fue al principio, la fue encontrando en la mitad y creo que fue una idea muy buena, ¿no? Mejor que los dos tics, porque los dos tics era como si es igual, el segundo piso no es igual, si bien es el mismo modelo, estás creciendo. ¿No? Exacto. Claro, hay un crecimiento. Estás más alto, El con lo otro tic mismo, es, más alto. Claro, ¿no? el doble clic no te... El doble No, tic es, claro. Entonces yo creo que fue un hallazgo que ayudó a capitalizar y de hecho todos los logros del gobierno quedaron en manos de Delgado. Laura Raffo, que también su equipo iba a ser del Partido Nacional y parte del gobierno, no pudo capitalizar nada. No. Exacto. Y contanos, Ripoll, ¿la escucharon nombrar alguna vez entre tantos encuestados? ¿En algún momento tuvieron nosotros no la teníamos en el radar? No, nunca la habíamos tampoco evaluado porque se hablaron de otros nombres y que sí hemos evaluado por distintos motivos, porque se hablaba de Susana Arbeleche y como ministra de Economía la hemos evaluado, sus conocimientos, su popularidad. Salinas fue ministro y además es una de las personalidades de Cabildo Abierto, aunque ahora ya dijo que no va a estar en la fórmula, pero se manejaba, entonces también lo testeábamos. Y la propia Raffo, que bueno, Búsqueda informó hace algunos meses que Delgado concretamente había mandado a pedir una opinión sobre ellos tres, ¿no? En cuanto a encuestas. Sí, ¿no? También manejábamos otros nombres que evaluamos como posibles. Estaba Gloria Rodríguez, ¿no? O sea, está claro que tenía que ser más una mujer porque querían hacerlo así, pero en realidad los partidos, salvo el Frente Amplio que sí tiene como norma que la fórmula tiene que ser paritaria, los otros no están obligados. De hecho, el Partido Colorado no tiene una fórmula paritaria, ¿no? Siempre dijimos, sigue la tendencia, ¿no? Es difícil, hay que justificar una fórmula no paritaria, sobre todo si tenés muchas mujeres, porque tal vez lo que pasa en el Partido Colorado, que hay mujeres, ojo, y hay muchísimas mujeres que trabajan, que no tienen tanta visibilidad, pero en el Partido Nacional había una cantidad de mujeres que podían ser. No teníamos en el espectro a Valeria Ripoll, porque claro, además ella no es parlamentaria, no es ministra, o sea, no... Tenía dos elementos fuertes, ¿no? Pablo Abdala y Argimón al lado digamos, acompañando esa lista número 5 que llevó 6.659 votos, que incluso está muy lejos de los votos que llevó Laura Raffo, por ejemplo. Sí. Sí. Entonces, por eso ahí llama un poco la atención. De todas formas, hay otra cosa que nos llamó la atención y lo tuvimos ayer acá en el canal y fue el caso de Salle. Gustavo Salle votó mucho. Votó muy ¿Por qué bien. te parece que pudo votar tanto? Bueno, yo creo que también
esos partidos chicos o figuras chicas que no tienen interna y que no son atractivos, tienen a su gente más comprometida, ¿no? Hay que ver si vota más, o sea, cuánto vota de cara a octubre. Si si la gente que podía votarlo ya está y es toda esa y la movilizaron, pero votó muy bien. Es una figura bastante conocida, mediática, que por el tipo de declaraciones que hace siempre se hace notar. Hay otros partidos más chicos que la gente no sabe quiénes son. Claro. Mariana, Y nos quedan poquitos minutos, nada más rápidamente, ¿cómo ves de acá a octubre? Bueno, nosotros veníamos viendo un panorama donde el partido que tenía más intención de voto era el Frente Amplio, pero la coalición sumada estaba bastante cercana o empatada en algún momento. Ahora creo que empieza una etapa nueva. Nuestra primera encuesta ahora en julio me dirá el impacto de las fórmulas ya definidas. No es lo mismo, ¿no? Claro. O sí, capaz que nos sorprendemos y no cambia nada, ¿no? Pero lo claro es que ya hay un nombre que va a encabezar la fórmula de cada partido y un segundo. Que le estamos dando también una trascendencia al segundo que históricamente no siempre ha tenido, ¿no? Mucha gente no sabe ni cuál es la función del vicepresidente, ¿no? Pero bueno, dado que se ha vuelto relevante en la elección de la fórmula y que no es una decisión menor para el presidente, porque es su compañero de campaña y es quien va a representarlo en el Parlamento negociando con las partes. Lo que pasa es que la gente no lo percibe así. Y ya hay quienes dicen que pueden migrar algunos votos de un partido a otro, ¿no? A partir de esa decisión. Habrá que verlo. Más allá de las migraciones que estamos viendo de algunas personas puntuales, hay que ver qué pasa con los votos. Yo estoy ansiosa esperando poder hacer la primera encuesta después de las internas. Bueno, estamos nosotros también todos ansiosos porque la verdad que se viene un octubre quizá incluso más movido de lo esperado. Así que bueno, vamos a estar atentos a esas encuestas que han demostrado ser una buena fuente de información. Esperemos que nos siga funcionando también el una equipo de trabajadores. Una foto tal cual, así. ¿Quiénes? Imponente. Han tenido unos resultados que la verdad dan una orientación muy clara. Por lo pronto, esto es hace años que sucede así, pero en estas internas que estaban tan así, hasta en el Partido Eso es bueno Colorado. porque legitima las encuestas. Sin yo duda. siempre digo, yo no vivo de la política, vivo de las empresas, que no tienen cómo contrastar las encuestas que hacemos. Bueno, ahora ven que las encuestas funcionan. Claro, Exactamente, es no un es menor. sello. Muchísimas gracias, Muy bien. Mariana. La Gracias. verdad que como siempre, muy amable de venir y ayudarnos también a Por favor, descifrar gracias y por a la entender invitación. todo esto. Muchas gracias.